en el programa de hoy vamos a repasar los cometas que vamos a tener interesantes en marzo, que a mi parecer esta es la de las tres astrobotunos que hemos tenido, es el más interesante, porque además de que hay 4 cometas brillantes, hay uno que destaca sobre todo que vamos a tener un especial. Y bueno, en el programa de hoy vamos a repasar varias cosas. En primer lugar, las lluvias de estrellas y por qué tienen que ver con los cometas, noticias sobre los cometas y repasar algunas imágenes curiosas. Luego los cometas del mes, como ya es costumbre, y finalmente el especial sobre el Pons Brooks y cómo verlo, que es este cometa, que vemos aquí en la portada. Y describiendo un poco la portada, podemos ver, como ya es costumbre también, un gato y en este caso un cometa, que suele ser especial en el programa que hablemos. En este caso es el Pons Brooks, hace no mucho, hace una semana, que ya tiene una cola bastante grande. Y vamos a hablar un poco de ese cometa así brevemente. Es un cometa que pasa cada 70 años por la Tierra y que en este paso va a ser un poco menos brillante que en el 1954, pero aún así va a ser interesante de observar. Y bien, como he dicho, vamos a hablar sobre la lluvia de estrellas. ¿Y qué son las lluvias de estrellas? Pues, como falsamente se ha dicho, las lluvias de estrellas son estrellas fugaces, cosa que no es correcta, porque si realmente fueran estrellas, pues la Tierra estaría destruida probablemente. Pero en realidad son estrellas, hacen la ilusión de que lo son, porque pasan por el cielo y brillan más o menos aproximadamente igual que una estrella. Pero en realidad son partículas, que ya veremos ahora de dónde vienen, que se aceleran rápidamente contra la atmósfera y se queman y dan ese efecto óptico que dura alrededor de entre 3 y 5 segundos y pueden tener distintos tamaños. Y diciendo de dónde provienen, pues vamos a ver por qué tienen que ver con los cometas, porque no vamos a hablar de la lluvia de estrellas si en realidad no tienen que ver con los cometas. Pues sí tienen que ver, porque las lluvias de estrellas son partículas de los cometas, porque hay algunos cometas que pasan por la órbita de la Tierra y dejan una nube de material en la órbita de la Tierra, y cuando la Tierra pasa una vez al año, como siempre, por esa parte de la órbita, pues chocan contra la nube de material que dejó el cometa y las pocas partículas que chocan contra la Tierra se aceleran contra la atmósfera y nos dan ese espectáculo visual que podemos ver en forma de estrellas fugaces o eso. Y bien, vamos a ver ahora las 3 lluvias de estrellas más potentes del año y qué cometas los crean. Por ejemplo, las Líridas, que son las más cercanas que tenemos ahora, que son para el 22 de abril el máximo, que ahora hablaremos un poco de qué es eso del máximo, radiante y eso. Y las provoca un cometa que se llama C 1861 G1 Thatcher, que es un cometa no periódico que pasó por la Tierra en ese año y pasó por la órbita de la Tierra y dejó esa nube que cada vez que pasamos por esa nube, en este caso en abril, pues se crea esa lluvia de estrellas que son las Líridas. El segundo que vamos a hablar es el cometa 111P Swift-Tuttle, que es el que crea las Perseidas, la lluvia de estrellas más conocida, que este en cambio es un cometa periódico que viene cada poco tiempo a la Tierra y uno de esos pasos pasó por la órbita de la Tierra y ahora cada vez que la Tierra pasa por ahí en agosto, pues vemos en las lágrimas de San Lorenzo las Perseidas. Y por último las Gemínidas, que son creados por Phaethon, pero Phaethon, el otro día vimos la nomenclatura de los cometas y como podemos ver, Phaethon no tiene nada de lo que dijimos el otro día, ni C barra que indica que no es periódico, ni un P que significa que es periódico. Pero entonces, ¿por qué es eso? Y es bien porque Phaethon en realidad no es un cometa. Y vamos a hablar un inciso para hablar sobre él, porque es un asteroide que en realidad se comporta mucho como un cometa. Phaethon es uno de esos objetos doble cometa asteroide, como mencionamos en el programa pasado con Els Pizarro, y ese es el asteroide con el perihelio más cercano al Sol. Bueno, el perihelio es el punto de la órbita de un cuerpo celeste más cercano al Sol. Pues este, de todos los asteroides existentes, es el que más se acerca al Sol. Fue descubierto en el año 1983 por un telescopio espacial. Y bueno, la pregunta es si se parece tanto a un cometa, ¿por qué no se considera un cometa? Porque tiene cola y todo. Pues porque no crea una coma. Como hemos visto en el primer programa de todo, los cometas tienen ciertas partes determinadas. Una de ellas es la coma. Si no posee coma, no se puede considerar cometa. Y es por eso que Phaethon realmente no se considera un cometa. Y como he dicho, es uno de esos objetos que están en la línea ahí de no se sabe exactamente qué son, como el Els Pizarro, pero actualmente se consideran asteroides. Y la coma, ahora que lo has comentado, la coma que es como la atmósfera. Sí, es una especie de atmósfera que se crea alrededor de la parte sólida del cometa. Bien, y ahora vamos a repasar un poco las lluvias de estrellas más importantes del año, que bueno, hay alrededor de unas 25, pero aquí están las 10 más potentes. Sí, en los programas anteriores no te ha dado tiempo a hablar ninguna porque no ha habido ninguna importante. Claro, En no, realidad, no. el primer programa fue ya en enero a finales Claro, y y la última fue en diciembre. Vamos a hablar un poco de ellas.
que la primera es la cuadrántida, que justo es esa que hemos tenido más recientemente, que duró desde el 28 de diciembre hasta el 12 de enero y su punto máximo de actividad fue el 4 de enero, pero no es una lluvia muy destacada, tiene como Además, mucho... una fecha malísima. Sí, sí. 5 meteoros por hora, o sea que es Buah. muy difícil de ver. Yo, esta la llamo lluvias residuales, porque a lo mejor tú vas a observar buscando otra cosa y si ya vas buscando y te encuentras que de repente ves una estrella fugaz, pues has tenido suerte. Por ejemplo, a mí, una anécdota que me pasó, yo en verano, en agosto, salí a ver Saturno a las 2:30 de la mañana en mi patio y estaba viendo Saturno y cuando levanté el ojo del ocular y miré para arriba, vi un embólido, no, al final era una estrella fugaz. Pues era súper brillante y en realidad luego vi que pertenecían a una lluvia que es bastante tenue, que son las delta acuáridas, y pues era una Sí, que delta son de acuárida. esa Sí. época también, claro. Y además había luna, había bastante luna, pero bueno. Sí, a veces hay algún estallido bonito o no Sí, tiene por qué claro, ser claro, porque continuo. depende del año, la cantidad de estrellas que tienen. La segunda que voy a hablar son las líridas, que vamos a hablar más en detalle ahora, porque es una de las más brillantes del año, y es la próxima que vamos a tener, pero no va a ser buen año de observación por otra cosa que voy a comentar. Esas las Eta Aquáridas, que también son destacables, aunque tampoco llegan a tener muchos meteoros por hora, unos 15, algo así. Las Delta Aquáridas, que son las que acabo de mencionar, las Perseidas, que son las grandes, las mejores del año, que ahora vamos a hablar un poco más también sobre ellas. Bueno, las mejores porque son en verano, yo Claro, creo. por Sí. eso y porque, bueno, a lo mejor tienen un estallido grande de actividad, como pasó en 2016, que hubo 220 Perseidas por hora. Las dracónidas, que también son lluvias con poca intensidad, las oriónidas, las leónidas, las gemínidas, que son unas que tienen mucha intensidad, y por último las úrsidas, que también son de poca intensidad. Y ahora hablando sobre las más destacadas, las primeras son las gemínidas, que realmente de media son las que más estrellas fugaces por hora tienen. Tienen 120 meteoros por hora. Duran del 7 al 17 de diciembre, unos 10 días, aunque un poco antes y un poco después puedes llegar a verlas si tienes suerte. Y su pico de actividad es el día 14 de diciembre, que este año ha sido bastante malo para verlo porque había casi luna llena en esa época, así que fue complicado. No es una lluvia que hayamos visto con mucha continuidad, ni tampoco que nos haya gustado cuando lo hemos intentado. Hemos tenido mala Claro, suerte. por un motivo, que es el que voy a decir ahora, que tienen muchos meteoros por hora, pero realmente lo que importa en la lluvia no es la cantidad de meteoros que tenga, sino la cantidad de meteoros brillantes. Si en la práctica tú vas a ver, y por ejemplo las Perseidas, que sí tienen más intensidad, ves alrededor de unos 40, en la práctica a lo mejor unas Gemínidas ves 10 y con suerte, porque son muy tenues Tienes que tener un las cielo estrellas, sí. estupendo. Sí, sí, Claro. en un Bortle 3 vas a ver muy pocas. Y bueno, su radiante está en Géminis, como indica el nombre, porque bueno, las lluvias de estrellas se llaman con el nombre de una constelación y terminado en Idas. ¿Y por qué se llama con una constelación? No es por azar, es porque el radiante es el punto de donde parece que emanan las estrellas del cielo. No es que vengan de ahí, pero la nube de material del cometa está en esa dirección y pues parece que las estrellas emanan de ahí. Y bueno, por eso se llama radiante, y el radiante en ese caso de las Gemínidas está cerca de la cabeza de Castor, que es el gemelo que está en la parte superior. La siguiente que voy a hablar son las Líridas, que tienen bastante menos intensidad, pero al ser las próximas también vamos a tocarlas un poquito, que duran entre el 16 y el 25 de abril, y su máximo es el día 22. Yo el año pasado las intenté ver sin mucha suerte, sube 3 horas intentando, y encima en abril que hacía frío, pero no pude ver ninguna, no había suerte, tampoco había mucha luna, estaba en cuarto creciente, pero bueno, para luna este año, que la vamos a tener llena, justo el día de... O sea, Así que nada. Difícil. este año sí ya ni lo voy a intentar. Si el año pasado no vi nada y estaba la luna más o menos. Pues Este año es cuando va a ser el estallido, lo sabes. El día que no vas, Sí, el sí. año que no vas. Así es, así será. Bueno, hay que decir que con la luna, depende cómo esté la luna y la hora que coincida la lluvia un poco, en la noche es muy larga. Es decir, que a veces, si está en cuarto creciente o decreciente, pues la luna está en un sitio, en otro, pues tienes unas horas a lo mejor de poder ver algo. Sí, Que- pero que con hay la luna oscuridad. llena. En este Pero con la caso- luna llena no hay posibilidad ninguna. O sea, es que Porque está todo el tiempo Nocturno la metiendo noche, caña. claro. en la noche iluminando. Aparte Claro. de que ilumina muchísimo. Pero es que no hay horas en la noche para poder... Quitarte la luna llena, claro. Claro, quitarte la llena. Porque cualquier otra luna, como estamos diciendo, Claro. que no es... Se pone antes o sale Claro. después. Efectivamente, tiene un periodo ahí de... Si da la casualidad que es el máximo de la lluvia, pues a lo mejor no tienes luna a pesar de todo. Pero bueno, muy bien que hagas esos comentarios porque a veces, vamos, hace mucho tiempo que no lo hacemos. Hacemos algún comentario de esto y nos recordamos que es luna espectacular y bueno, y la gente se puede
Después de decir, vaya que me mandaste. Me mandaste ya a pasar frío para... Muy bien hecho, Jesús. Pues en este caso, bueno, de hecho el máximo es el día 22 y la luna llena es el día 23, así que... Bueno, Buah. Bueno, pero va a ser el estallido, va a ser el Sí, estallido. sí. Este año 100 meteoros por hora, mínimo. Bien, y la última que vamos a hablar son las Perseidas, que son las más increíbles, por eso, porque están en veranito, hay buen tiempo y además tienen bastantes meteoros por hora. También se le llama lágrimas de San Lorenzo y, bueno, abarcan un periodo de tiempo más grande que las anteriores, desde el 24 de julio hasta el 17 de agosto. A mí me gustaban las Perseidas porque yo desde mi cuarto tengo en vista el hemisferio norte, un poco hacia, bueno, donde salen las constelaciones, podemos decir, ¿no? Perseo, pues yo tenía la suerte de que en julio aproximadamente estaba a la altura de mi ventana. Y yo, a lo mejor a las 4 de la mañana no podía dormir y me tumbaba boca abajo y miraba por el cielo buscando a ver si veía alguna Perseida. Y alguna vez, vi a lo mejor unas 10. Y luego, pues el día fuerte, que siempre es el día 13 de agosto, 12, 13 cambia, pues yo fui a verla a la playa, pero no a una muy buena playa, por ejemplo a Val de la Grana, No, que es esa no. literalmente ciudad. Pero vamos bueno, más. en la costa es difícil, te vayas Sí. donde te vayas. Si Clana, Conil, claro. es imposible. Fui al Ancla también, al puerto, pero la bahía de Cádiz, la luz que emite bahía- eso, la bahía es no se imposible. veía nada. Y bueno, pues no pude ver muchas. Vi más luego en mi casa tumbado en el patio que En Jerez. sí, Tu casa en Jerez. así que bueno. Y bueno, las produce el Cometa Swift-Tuttle, como hemos dicho, y esas sí son un espectáculo, pero este año va a ser un año medio de observación, porque va a haber luna en cuarto creciente. En este caso sí la podemos evitar, porque si, de hecho, vamos, la suerte que tienen las Perseidas es que la luna en cuarto creciente se oculta a las 2, 3 de la mañana aproximadamente, y obviamente las Perseidas normalmente su máxima actividad cuando Perseo está más alto en el cielo, en el cenit, es alrededor de las 3 a las 5 de la mañana, son las mejores horas de observación, así que vamos a tener esa suerte para poder verla. Y la recomendación para ver lluvias de estrellas, por ejemplo en este caso, es coger una silla de playa, una tumbona, tirarse en el campo en un lado que no haya mucha contaminación lumínica y quedarse mirando al cielo a ver si ves alguna. En este caso no se recomienda usar instrumentos ópticos como un telescopio o unos prismáticos porque lo que hacen es cerrar campo y disminuir las probabilidades de que veas una. Por ejemplo, aunque sea intuitivo, no es buena idea mirar directamente el radiante porque no vas a ver casi ninguna. Y vamos a hablar un poco de las noticias cometarias del mes, que en realidad no son noticias, sino que son imágenes curiosas y un poco tocar cómo van los cometas este mes. La primera que tenemos es esta imagen otra vez del Ponsbrooks, porque bueno, como es el cometa de moda ahora, pues lo tenemos que sigue su curso por el cielo. Actualmente está en, no me acuerdo qué constelación, pero no está muy alta en el cielo ahora mismo. Pero es interesante verlo porque bueno, tiene magnitud 6 aproximadamente. Este es otro cometa, el cometa Sun-Shinshan, que este no lo hemos mencionado en ese capítulo porque cada vez va bajando más el brillo y actualmente tiene una magnitud aproximada de 10,5, 11 y cada vez bajando más, así que no lo incluyo en el programa porque es muy difícil de ver. Vamos, ya hace 2 meses de su perihelio. Más imágenes. Este es un montaje muy chulo del mismo cometa, del Sun-Shinshan, que han hecho en el grupo Comet Watch, que es interesante que lo veáis. Bueno, que os metáis en el grupo de Facebook porque hay muchas imágenes curiosas como esta y actualizaciones de brillo periódicas sobre los cometas. Bueno, si no os lo cuento yo. Pero en esta imagen podemos ver un montaje de 8 fotografías del cometa en 8 noches distintas, viendo cómo entra en movimiento retrógrado, que empieza a moverse hacia el lado contrario, como podemos ver aquí. Y esa es otra foto curiosa del cometa Ponsbrooks, otra vez, porque, bueno, como he dicho, el cometa de moda, con un árbol de fondo, un montaje que es bonita. Y la única verdadera noticia interesante que vamos a tener, que nos puede decir que este año es un buen año de cometas, porque podemos llegar a tener 3 cometas visibles de simple vista en el año. Y realmente teníamos 2 previstos, que era el Ponsbrooks y el Sun-Shinshan Atlas, que lo vamos a comentar después. Pero este ha entrado en el panorama por sorpresa, porque el cometa Olbers, como suele pasar con los cometas periódicos, que a lo mejor te dan la sorpresa y suben 3 magnitudes o bajan 3 magnitudes, pues en este caso ha pasado que ha subido 3 magnitudes. Al cometa Olbers era un cometa que se le esperaba para verano, es parecido al Ponsbrooks en muchas cosas, viene cada 70 años aproximadamente también. Y bueno, cuando pasó en el 53 hubo magnitud 5 y fue interesante de verlo. Pero en este año se esperaba menos magnitud, aproximadamente 8, 7,5. Pero se está viendo que las predicciones se cumplen, básicamente se están cumpliendo, pero
se están registrando observaciones 1.5 magnitudes por encima de lo que se tenía esperado, por lo cual se estima que va a tener magnitud 4,5 en verano. Así que si tenemos suerte y las predicciones se cumplen, vamos a tener otro cometa más visible a simple vista. Muy Y no bien. como los que tenemos hasta ahora, que van a estar bajos en el cielo, sino que este va a ser como el ZTF del año pasado, que va a estar bastante alto en el cielo para poder observarlo. ¿En qué época del verano? ¿Lo sabes? En julio. Es el perihelio y va a ser visible durante, bueno, vamos a tener de hecho en junio y julio y ya en agosto va a empezar a verse el Sunshinshan Atlas a simple vista. Por cierto, el Pons Brook Brook está en Andrómeda. sobre Sí. Pegaso Andrómeda, entre Y se medio acerca de la de galaxia de Pegaso Andrómeda, lo Andrómeda, había visto. en la actualidad, ahora mismo me Y, refiero. me lo y he después notado. se va a Piscis y termina el mes en Aries. Sí, y para luego empezar el siguiente, casi en conjunción con Júpiter y con la Luna, que va a ser un día bonito para observarlo. Eso Pero es, eso es. Y Muy bien, bajo. bajo, bastante bajo, sí. Sí. No va a subir más de, no se separa más de 25 grados del Sol, va a estar como Mercurio, bastante cerca. Bueno, Así pero que bajito en bueno, el al horizonte. oeste, como hay que ir al oeste, el mar lo tenemos plano, o sea, Claro. no tenemos horizonte. El horizonte, si nos vamos a la costa, se va a poder Sí. fotografiar bien. Esperemos. Bueno, No va a estar mucho tiempo. claro, el problema es que el sol siga, quiero Sí. decir, que depende de las horas de... Va a ser parecido a Mercurio en observación. Ah, pues entonces, pues sí, va a ser muy difícil. Y bueno, comentando ahora los cometas del mes, yo en este mes he incluido 4. El primero es el 144P Kushida, que no recuerdo si lo incluí el programa pasado, pero es un cometa también periódico, como podemos ver en el nombre, que ya ha pasado su perihelio, fue en enero, ya está bajando un poco de magnitud, y vamos a ir en orden decreciente de magnitud esta vez, y tiene alrededor de magnitud 10 aproximadamente. Podemos ver su curva de brillo, que se esperaba que iba a tener menos magnitud, incluso llega a 10,5 y se ha tenido un poco más de lo que se esperaba. Esto es lo que suele pasar con los cometas periódicos, que de vez en cuando tienen una subidita de brillo. En este caso ha sido de casi 2 magnitudes, llegando a tener magnitud 9 y 8,5 en algunas observaciones. Por lo cual, pues ahora mismo lo tenemos aproximadamente en 9,5. Si lo queremos observar, puede ser un cometa interesante de ver. Ahora mismo lo tenemos de hecho cerca de Orión, al lado del cuerno de Tauro. De hecho, en esa zona también, si os queréis pasar, aunque no sea mi campo, está Vesta más o menos por esa zona del cielo, por si lo queréis ver en magnitud 8,2 aproximadamente, pues os pasáis y veis las dos cosas, que pueden estar más difícil ese cometa que, por ejemplo, el que he dicho Vesta, pero bueno. Y así se moverá, esto es una nueva cosa que he incluido, que cómo se moverá en el campo de unos prismáticos 10x50, que son los más comunes en observación, por ejemplo, de cometas. Y el siguiente cometa que voy a hablar es el C2021-S3, que realmente es una de las mayores decepciones de este año, porque al igual que como los dos anteriores que hemos visto, suben un poco de magnitud, hay algunos que bajan. Ese cometa, cuando se descubrió, se esperaba una magnitud 7 para febrero, pero finalmente bastante peor de lo que se esperaba. Ha llegado a magnitud 10,5, incluso está en 11 ahora mismo. Y todavía se sigue acercando y va a llegar a su punto de brillo en los próximos días. Esta es su curva de luz, que la podemos ver ahí como la predicción era súper alta y finalmente la roja, que es la que se está cumpliendo, llega muy baja, magnitud 10,5, incluso 10 si tenemos suerte. Pero también si te gustan los retos lo puedes intentar observar. Y ahora mismo en el cielo se encuentra en Ofiuco, así que también es constelación de verano, así que te tienes que madrugar para verla. Y así se moverá en el cielo también por unos 10x50. Se mueve bastante rápido ese cometa. Y ahora vamos a hablar un poco del cometa que hemos dicho que es la gran esperanza de ese año, el C2023-A3 Zunshinsan Atlas, que es el cometa que se espera que va a tener magnitud -1 en octubre, o sea, va a ser muy, muy brillante. Y bueno, para que veáis que por ahora se están cumpliendo las predicciones, está un poco más adelante de la órbita de Júpiter y tiene actualmente magnitud 12. Eso es algo que no se había visto desde el cometa Ison, que tuviera tanta magnitud en la órbita de Júpiter. Es decir, si... Chaleo todavía y ya... Sí, ya está dando guerra. Ya lo puedes observar incluso, lo puedes intentar ver. Pero va a ir subiendo. Hasta ya en verano ya se va a empezar a ver con magnitud 8 o 7 y en agosto ya a simple vista. Así que esperemos que se cumplan las predicciones y tengamos un gran cometa. Aquí podemos ver su curva de brillo, que vemos que supera una media magnitud la Es predicción. muy empinada, ¿no? Sí, Así sí. como otros cometas tienen una suavidad Sí. en la curva, es como si pegara Sí, un cuando bombazo, ¿no? cuando llega a 8 pega un bombazo y sube muchísimo.
Y bueno, ahí que se sube media magnitud menos de lo que se esperaba. Y lo verde, que la que se tenía inicialmente, que era casi como el sol. O sea, de brillante, pero eso no se va a cumplir. El verde, que es otra, la previsión. La primera predicción que hubo. Ah, la primera. Con magnitud -6, pero eso no. Sí, habría pocos datos para Sí. la curva, ¿no? Hacer la proyección. Claro. Y no. No, y además casi no es una curva, es un cono ya. Sí. O sea, es una punta de lanza Sí. esa predicción. Esperemos que. La otra sí ya es una curva. Ojalá se más cumpla, bonita. ¿no? Pero no creo, ¿Qué? porque magnitud -6 en un cometa pocas veces se ha visto. Claro. Así que bueno. Esta es su situación en el cielo. Obviamente, como está tan lejos, todavía se va a mover muy lentamente. Pero cuando lleguen los mejores meses de observación, va a estar bajito, como el Neowise. Lo vamos a poder ver 1 hora en el amanecer y en el atardecer también, 1 hora aproximadamente antes de que salga o se ponga el sol. Así que este sí se va a poder fotografiar bien, con una reflex incluso. No va a hacer falta teleobjetivo para verlo, para fotografiarlo. Y esa es su posición por el cielo con unos 10,50. Vemos que no se mueve casi nada por el tema ese que está muy lejos y no tiene casi movimiento. Y está en conjunción con una galaxia que se llama NGC 5812, que es tenue, pero bueno, es una conjunción bonita. Si tienes un equipo bastante potente para sacarlo. Y ahí vamos con el especial de hoy, que es el 12P Ponsbergs. Vamos a repasar un poco la historia de ese cometa, con lo que se espera y dónde va a estar y cómo lo podemos ver. Pues lo primero, como he dicho antes, es un cometa que es periódico. La última vez que pasó fue en 1954, tuvo magnitud 3,5, que bueno, es levemente inferior a lo que se espera ahora, que es 4,4, aunque también, como en el Orbers, la curva de brillo se está registrando observaciones un poco por encima de lo que se espera, por lo que puede llegar incluso a la magnitud 3,5, pero bueno, esperemos que sea así, ¿no? Porque cuanto más brillante sea, mejor. Y bueno, tenemos la suerte de que cada 70 años, parecido al Halley, pues lo vamos a poder ver este año. Estas son las observaciones que podemos ver actualmente, que la mayoría dicen magnitud 6, 6,1, 5,7, 6, 5,9, o sea que está más o menos en magnitud 6 ahora mismo para observarla. Como hemos dicho, cerca de M31 la podemos usar para ubicarla. De hecho, está cerca de la estrella Mirage, o sea que si bajamos un poco para la estrella Mirage, la podemos pillar por ahí cerca. Esta es su curva de luz, como podemos ver, está superando las predicciones, no hay casi ninguna observación que sea como en plan que esté en la curva, sino que están por encima y esperemos que llegue, que pegue. Bueno, es un cometa que los que estáis viendo la curva de luz se ve que pega un escalonazo, es que tuvo un petardazo de brillo en agosto, de paso de magnitud 17 a magnitud 11 en un día, porque expulsó muchísimo material y pues aumentó muchísimo de brillo. Y ha tenido 6 más como esa, o sea que es un cometa que explota, sí. Pero no creo que pase a partir de ahora porque ya se está estabilizando, porque se está acercando al Sol. Estaría bien que de magnitud 4 pasara a magnitud 1, ¿no? Pero no creo que pase. Y esa suposición en el sistema solar viene desde arriba y se va a acercar a la Tierra, que su máximo día de acercamiento es el 12 de abril. Y bueno, la gente de México y Estados Unidos, como en el eclipse que van a tener, se va a poder ver muy cerca del Sol. Y como lo va a tapar entero el sol la luna al Sol, pues se va a poder ver el cometa cerca del Sol en el eclipse. Cerca del eclipse, entonces. Sí, pero el eclipse lo malo es que aquí no se va a poder ver, solamente para Estados Unidos y México. Bueno, pero ya estamos sacando los billetes, ¿no? Claro. David, ponte aquí mejor, al lado de Jesús. Es que hay un eclipse, estamos viendo un eclipse aquí en el estudio y estamos intentando cambiar La posición del astro. la posición del astro David al lado de Jesús para que no tape de eso. Perfecto. Sí, en ese micro de ahí. Bueno, Jesús, perdona, continúa. Sí, bueno, este es su recorrido en el cielo, que lo podemos ver. Actualmente se encuentra cerca de Andrómeda y va a seguir a llegar hasta Piscis y ahí va a ser su máximo de brillo. Ya se va a alejar a esas constelaciones más australes y no se va a ver desde esa latitud. Este es su punto de vista de cómo se ve en unos 10×50, que se va a mover rápido porque está ya cerquita. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. A La verdad vosotros. es que muy interesante como siempre y muy completo. Y me gusta mucho que aparte de dedicarlo a, bueno, hablarnos de los cometas del mes, siempre tienes una introducción o un periodo o una parte en donde nos explicas otras cosas. En este caso ha sido la lluvia de estrellas, en el otro cómo son los tipos de cometas, en fin. Entonces, pues enhorabuena, la verdad es que estamos encantados de que continúes con nosotros y que dure mucho, porque Sí. cometas tenemos, y puedes Todos empezar los después años. todos los años y un montón.
Duplícale, Y que haya- duplícale el sueldo, por favor. Vale. Le duplicamos el Le sueldo. duplicamos el sueldo. Ay, Sí. una preguntilla del último cometa este que ha hablado, más o menos con qué focal quedaría interesante sacarle foto. Quiero decir, ¿hay que utilizar gran angular o teleobjetivo? ¿O Yo será focal mucho más No sé larga? mucho de fotos, pero yo lo que he visto que la gente en el Comet Watch lo está sacando en el grupo es con 150 milímetros. Con 150, vale. Entonces con un teleobjetivo medio Sí. sale bien, Ujú. vale. Vale. Ahora conforme se acerque al máximo, la cola será más prominente. Claro, Supongo que cuanto tendrá más cola más tenga, tendrás que tener un angular más grande para un poderla sacar angular. Claro, entera. por Pues, eso. no, pero por ahora entra en un En un 150. 150. En un 150. O sea, en el Sistar entra, que es un 250. Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta clave. Que es un 250, va a pillar muy justito. Podéis probarlo, va a Yo- ser interesante. Yo Sí, ahora sí. me voy a poner el gorro de un director de programa antiguo y, Para las actividades. no, y voy a preguntarte, bueno, la gente joven no sabemos si son así. Antiguamente nosotros, bueno, cuando éramos muy jovencitos, evidentemente, cuando tú veías las estrellas fugaces, pues pedías deseos. Ajá. ¿Lo seguís pidiendo la gente joven o Sí. ya no? Ya eso se ha pasado de moda. Algunos sí, algunos no, pero yo lo hago, la Es la verdad. costumbre. Es la Sí, sí. costumbre, ¿no? Y se sigue escuchando, ¿no? Por Sí. ahí. Y si cae, vamos. Mira, por ejemplo, esta foto se ha tomado con gran angular, que es del cometa con Andrómeda. Se puede ver con un M31. Ponlo en la cámara a ver. Ujú. No sé Ah, si se puede ver en la cámara. ¿Ves? Ponlo aquí en mi cámara de aquí. Sí, se ve espectacular, sí. He dejado de compartir, que estaba ahí compartiendo cosas que no se veían bien. Bueno, pues ya está en mi cámara. Lo que pasa que justo se pone al contrario de lo que yo quiero. Pero bueno, Se ve desenfocada, ¿eh? Se se ve. ve Un poquito desenfocado, desenfocado, claro. pero bueno, no, bueno, no se, desde no se ve lejos. muy bien. Bueno, es para que tenga la idea la gente de que, bueno, que es posible. Es verdad que, bueno, Con una reflex y un teleobjetivo normal se puede intentar. Si sabe a dónde hay que mirar, claro está. Claro. y bueno, de aquí a entonces pues, podemos, José Luis, retomar otra vez que tú ya alguna vez en este mismo programa, en Punto Azul, comentaste para ver un cometa cuáles son vamos, no me acuerdo qué cometa fue, pero cómo fotografiarlo. Las Claro, sí, sí. distintas- El último así que fuimos a fotografiarlo así en plan agrupación ahí completa y tal fue Neowise. Sí, ¿Te acordáis? Neowise, que fuimos sí, ahí sí. por cerca de, ¿cómo se llama esto? El área sur, por allí al fondo. sí. En un sitio que había descampado, fuimos unos cuantos a fotografiarlo y salió bastante chulo el cometa. No recuerdo otro más cercano del Neowise. No sé si Lito se acordará. No, No, ese pues, fue Otro que me, fuimos. me viene a la memoria ese, nada más, sí. Los otros Pues fueron ya. anteriores ya. Por Muy eso. bien. Bueno, pues lo dicho, estupendo, Jesús. Y te esperamos, pues, bueno, te esperamos, no sé, ya veremos cuándo te esperamos, porque yo creo que sería para el 2 de abril, porque está la Semana Santa por medio y descansamos. Entonces, Claro. tú sueles venir al final de mes más o menos, que coincides con Isabel, pero yo creo que ya hablaremos, será posiblemente el 2 de abril, para que no sea muy tarde, aunque tú tampoco traes unas fechas determinadas para los cometas, da igual Claro. el día 2 que el 9 a lo mejor, pero bueno, te esperamos dentro de un mes aproximadamente.